Perfecto. Queridos amigos, siendo las 8 en punto, saludo de manera especial, en primer término, al gobernador, anfitrión de esta reunión, al distrito 4455, en su gobernador de distrito, Daniel Salas. Y con él, a los gobernadores de distrito, a los paz gobernadores, a los gobernadores electos, propuestos, y a toda la comunidad rotaria de Latinoamérica que se ha sumado. En los saludos iniciales hemos podido saludar a rotarios de las hermanas repúblicas de Uruguay, de Guatemala, de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Argentina y seguramente de algunos otros países que no he visto, pero que se seguirán sumando. Es un placer saludar a todos. El tema que nos convoca a esta reunión es el de los clubes rotarios en tiempo de crisis. Es decir, ¿qué vamos a afrontar como organización? ¿Cómo van a responder nuestros distritos? Y especialmente, ¿cómo van a responder nuestros clubes con esta severa, terrible crisis que nos afecta al mundo a propósito del COVID-19? Podemos decir de manera categórica que si esta pandemia afecta a nuestras comunidades, a nuestros países y al mundo entero, la primera conclusión a la que podemos llegar esta noche es que Rotary no es inmune a eso. Y que Rotary, al igual que las organizaciones del mundo, grandes, medianas y pequeñas, antiguas, nuevas, recientes, todas ellas, de alguna u otra manera, algunas con un impacto terrible realmente, se van a ver afectadas severamente por lo que representa esta crisis mundial originada por una pandemia que ya afecta a todo el mundo. Probablemente esta situación, que si bien es cierto, empieza como un problema de salud, pero que luego impacta en la economía, impacta en las industrias, en las empresas, impacta en el aspecto laboral de las personas en cuanto a la situación de inestabilidad que se va a producir, la bancarrota seguramente de muchas empresas, y que impacta también con este fenómeno del aislamiento social a las familias de todo el mundo. Probablemente para la mayoría de nosotros estamos viviendo en realidad la primera gran crisis que afecta per se en sí misma a toda la humanidad. Probablemente es recién en la primera mitad del siglo XX en que se producen tantas crisis consecutivas que tienen a la humanidad en vilo, que posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI, no nos hemos visto realmente impactados por una crisis de magnitud que se origina en un país y que luego involucra como una cadena a toda la humanidad. Así que para muchos de nosotros probablemente es la primera gran crisis mundial que estamos viviendo. Pero esa crisis mundial no es nueva para Rotary, y esa es la segunda conclusión a la que quiero llegar en esta reunión. Esta crisis mundial severa no es nueva para Rotary. Rotary tiene una amplísima experiencia adaptándose a los cambios, reinventándose y especialmente superando grandes crisis. Y quiero referirme en ese sentido a un periodo de la historia de la humanidad entre 1905 y 1947. Quiero que pongamos especial atención a este periodo de tiempo que se sitúa entre 1905, en que se produce la fundación de Rotary, y 1947. Vamos a analizar brevemente qué crisis afectaron a toda la humanidad. En primer lugar, partimos de 1905. Chicago, Illinois, Paul Harris funda Rotary, que luego pasaría a ser lo que conocemos como Rotary International, 1905. Teníamos apenas
11 años de haber sido creados, y entre 1914 y 1918 el mundo es testigo de la primera gran conflagración mundial. En esa Primera Guerra Mundial se estima, porque no hay datos ciertos, dada la época todavía se vivían grandes imperios en la historia de la humanidad, y se estima que aproximadamente murieron entre 10 y 20 millones de personas, con la consecuente tragedia de millones de heridos, de lisiados, de niños huérfanos, de desesperanza para la humanidad por el miedo a otra guerra mundial, y sobre todo de verse afectados por tanta muerte, por tanto caos, por tanta destrucción. Entonces, entre 1914 y 1918, una tremenda crisis mundial que se vio reflejada como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, Rotary subsistió a esa severa crisis. Luego tenemos entre 1918, la Primera Guerra Mundial había terminado en 1914, nos estábamos acomodando, líderes como Paul Harris, Arch Clum, en fin, los líderes rotarios de aquella época, nuestros fundadores, se estaban acomodando recién, y en 1918, entre 1918 y 1920, el mundo se ve afectado por una terrible pandemia, la peor, la más devastadora en la historia de la humanidad, que fue conocida como la gripe española, aunque hoy se conoce que nació en una región de Kansas, se expandió a través de la guerra por soldados en Francia, nació en Estados Unidos, perdón, en Kansas, se expandió con la guerra a Francia y finalmente se expandió fundamentalmente en España, en el Reino Español. Esa pandemia de la gripe española afectó, mis amigos, al 60% de la población mundial. ¿Cuánto duró? 2 años. ¿Y saben a cuántas personas mató? A 60 millones de personas. 1918, 1920, el mundo en colapso por una pandemia que fue denominada gripe española. Entre 1929 y 1939, la Gran Depresión Económica, la caída de Wall Street en Estados Unidos, afectó severamente la economía mundial. 10 años que esa caída de Wall Street afectó severamente el mundo financiero y económico, afectó severamente a todo el mundo, produciéndose, fíjese, en esos 10 años, que caiga aproximadamente entre el 55 y el 60% del comercio internacional. Y que esa crisis de 10 años aproximadamente haya afectado en cuanto al desempleo a Estados Unidos aproximadamente en un 30% de su población. Y algunos otros países del mundo hasta el 35% de su población. O sea, otra crisis con escalada mundial que afectó a todo el mundo, en este caso una crisis económica. Estábamos recuperándonos de la caída originada por la Gran Depresión Económica de 1929, en 1939 más o menos, los efectos se calculan hasta ese año, y en 1939, entre 1939 y 1945, nuevamente el mundo queda en vilo, porque nos vemos afectados por una Segunda Guerra Mundial que afecta prácticamente a todo el mundo. ¿Cuál es el saldo de muerte, de caos y de destrucción que trajo esa guerra? Aproximadamente entre 55 y 60 millones de personas murieron con esa guerra. Y se calcula más o menos en 30 millones el saldo de heridos, de lisiados y de huérfanos que dejó esa espantosa guerra que afectó a todo el mundo, ¿no? Recuerden, el Museo del Holocausto en Estados Unidos calcula que aproximadamente 6 millones de judíos fueron exterminados. Y a nivel del Holocausto, campos de concentración y centros de trabajo forzado, aproximadamente otros 15 millones de personas
entre rusos, polacos, gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, fueron también asesinadas por esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, estamos hablando, como verán, de un periodo de crisis mundiales, de escalada universal, entre 1905 y 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial. Hay un ruido ahí que está afectando la exposición. Otro audio. Roberta tiene... ¿Me escuchan? Sí, Jorge. Sí, adelante, Jorge. La pandemia de la gripe española, la Gran Depresión de 1929, la Segunda Guerra Mundial, es decir, hechos con un impacto tan poderoso que afectaron a toda la humanidad entre 1905 y 1945. ¿Saben en qué año muere Paul Harris? En 1947. Eso quiere decir que nuestro gran líder, nuestro presidente emérito, nuestro fundador, nuestro recordado Paul Harris, le tocó vivir severas crisis mundiales, de guerras, pandemias, crisis económica, caos, destrucción, muerte, huérfanos, lisiados y un mundo de desesperanza. Ese es el escenario en el que se han desarrollado los clubes rotarios entre 1905, que nace Rotary, y 1947, que fallece Paul Harris. Imagínense lo que les tocó lidiar a los líderes rotarios de esa primera mitad del siglo XX. Bueno, dicho esto, podemos decir que todos estos hechos y fenómenos sociales que han constituido severas crisis sociales han traído consigo desesperanza, caos, muerte, destrucción, y que se afecte el sentimiento, el ánimo, la moral de las personas. John Maxwell, Peter Drucker y Max De Pree, que para este servidor son los máximos referentes de liderazgo, de tratadistas de temas de liderazgo, coinciden en precisar que el aspecto más importante, el elemento más importante, la herramienta más eficaz para elaborar un plan para un líder es el reconocimiento de la realidad. Y esa es la tercera idea fuerza que me encantaría que aterricemos hoy día. El análisis de la realidad. ¿Cuál es la realidad? A partir de hoy, que nos estamos reuniendo, que estamos evaluando qué ha pasado con el mundo en estos últimos 100 años desde que nació Rotary, ¿qué está pasando ahora con la humanidad? ¿Qué va a venir después de este COVID-19? ¿Y qué podemos recomendar, qué podemos intercambiar como reflexiones para ver cómo salimos de la crisis, considerando que Rotary es un experto en sobresalir después de una crisis, que Rotary ha sabido siempre encontrar oportunidades en las crisis y que fundamentalmente Rotary como organización ha sabido adaptarse a los cambios. En efecto, Charles Darwin, por ejemplo, decía que los animales que han supervivido a todas las catástrofes que ha experimentado la Tierra no han sido los más fuertes, ni los más grandes, ni los más poderosos. Han sido aquellos que han sabido adaptarse a los cambios. Y creo que esa es una característica importante de los rotarios y, como verán, en nuestro plan estratégico es una de las prioridades, o si quieren decirlo de otra manera, uno de los objetivos. Saber adaptarnos a los cambios, y vaya que este fenómeno del COVID-19, que esta pandemia de coronavirus, nos impone un cambio. ¿Qué podemos decir? Sabemos todos lo que estamos viviendo, decenas de miles de muertos, centenas de miles de afectados en todo el mundo. Nadie es inmune. Ningún presidente está hoy día del mundo despreocupado en qué cosa puede pasar, incluso con ellos mismos y con sus ciudadanos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué dicen los analistas? Porque Rotary es un fenómeno social, es una organización social, no es una isla,
no es otro planeta. Rotary está viviendo, se desenvuelve dentro de este esquema de crisis que vive la humanidad. Entonces, podemos decir, ¿en qué coinciden los analistas respecto del futuro? Que es en este momento absolutamente impredecible. O sea, nunca en la historia de la humanidad, incluso la pandemia de la gripe española, la peste negra, nunca hemos vivido una enfermedad que haya afectado, un virus que haya afectado de esta manera a todo el mundo de una manera tan rápida como esta. Entonces, esta conclusión a la que llegan los principales analistas es que el futuro inmediato es absolutamente impredecible. Ni siquiera sabemos cuándo va a terminar, ni cuándo vamos a poder por fin tener una vacuna que pueda acabar con esta enfermedad perversa. Y otra conclusión a la que llegan los analistas es que el mundo ya no será el mismo. Que el mundo después del COVID-19, es decir, el COVID-19 va a fijar un antes y un después en la historia de la humanidad. Y tenemos que estar atentos a eso. ¿Qué cosa trae consigo esta pandemia? Una crisis económica sin precedentes que afectará a la mayoría de empresas. O sea, me refiero a las empresas grandes que ya están siendo impactadas por esta enfermedad. Va a seguramente devastar muchas empresas medianas y a las pequeñas, sobre todo, que van a ser las que más van a sufrir de esta crisis. Vamos a ver en el corto plazo problemas de inestabilidad laboral y también de desempleo. Y el aislamiento social va a continuar. Esa va a ser una nueva manera de interrelacionarnos entre los seres humanos, con aislamiento social seguramente obligatorio, y luego será parte de nuestra cultura ese cuidado. Y bueno, esto va a traer consigo que la mente de las personas, que la salud mental de las personas se vea afectada, ¿no es cierto? Y que se produzcan estrés, depresión y desesperanza, como todas las crisis que han afectado al mundo. Es decir, nos toca por primera vez vivir una gran crisis mundial. Ni siquiera el 11 de septiembre o la guerra del Golfo Pérsico afectaron tanto como está afectando esta terrible pandemia. ¿Cómo se ve afectado Rotary por áreas? Me gustaría que echemos un vistazo y que podamos juntos más adelante intercambiar algunas ideas de cómo se ve afectado. En cuanto a sus reuniones, Rotary es una organización respetuosa de las normas de los estados. Y la mayoría de estados han tomado como norma obligar a las personas, es decir, es ilegal reunirse, obligarlas al aislamiento social o a lo que se conoce como el estado de cuarentena. Por lo tanto, nuestras reuniones, habitualmente los clubes rotarios se reúnen 4 veces por mes o algunos 2 veces por mes. Bueno, esas reuniones presenciales ya no son posibles. ¿Qué está pasando con nuestras reuniones? No tenemos la estadística de cuántos clubes rotarios. Sería bueno trabajar una estadística de cuántos clubes rotarios han respondido con reuniones de este tipo, reuniones virtuales, para que no se pierdan las reuniones ni de junta directiva ni las reuniones ordinarias entre los socios. Entonces, creo que los líderes deberíamos ir solicitando data. ¿Para qué? Para ver qué clubes no se están reuniendo de manera tal que podamos asistirlos, que podamos brindarles asistencia, especialmente tecnológica, de información, para que nadie quede fuera, digamos, del uso de las herramientas tecnológicas, considerando que tenemos algunos clubes con un grupo etario mayor de 60, 70 años. ¿Cómo se afecta la capacitación? Bueno, para muestra, en nuestro distrito, nos ha informado nuestra gobernadora electa, Claudia, que por lo pronto su PET, su asamblea, su GAT, han tenido que ser movidos en fechas y estamos esperando la nueva fecha para, Dios mediante, reunirnos presencialmente, pero en todo caso, complementariamente tendremos que reunirnos de esta manera, como lo están haciendo ya algunos distritos de la zona. Y las conferencias
de todos los distritos del mundo han sido canceladas. Yo recibí el encargo honroso de representar al presidente Mark Maloney en una conferencia. Bueno, nos ha enviado una carta el presidente Mark Maloney a todos sus representantes del mundo cancelando esa representación como consecuencia del fenómeno del COVID-19 que estamos viviendo todos. Se canceló también la Convención Mundial y bueno, nos queda el Instituto de Zona, el Instituto de Asunción. No sabemos todavía el decurso de lo que suceda con la humanidad en los próximos días y meses para ver también seguramente cuánto va a afectar en general a todas las reuniones rotarias, a toda la capacitación rotaria. En cuanto a proyectos de servicio en la comunidad, la mayoría involucra la presencia de rotarios, razón por la que prácticamente estamos amarrados, digamos, en nuestro accionar normal de realizar proyectos de servicio. Tenemos que, con creatividad, buscar otras formas de servicio, por lo menos en este tiempo de cuarentena y de aislamiento social obligatorio. Bueno, nuestra imagen pública, que debe estar concentrada en difundir nuestra obra, ahora también se ve afectada, porque no habiendo proyectos relevantes ni presencia en las comunidades, entonces no tenemos la ocasión de poder difundir nuestra obra, lo que no significa que no podamos difundir nuestro pensamiento, nuestra filosofía y que la gente sepa, a través de estrategias bien planificadas de imagen pública, que somos una organización de servicio, una organización con valores como la amistad, como el liderazgo, como el servicio, como el respeto a la diversidad y a la integridad. Naturalmente, con esta crisis, por todo lo narrado como antecedente, se va a ver afectada la membresía. No hay que ser adivinos para prever que si no tomamos medidas, la membresía se puede ver seriamente afectada. Y tenemos otra área que me gustaría resaltar, que es la de nuevas generaciones. Ahí tenemos mucha luz y les recomiendo, los exhorto a empoderar a los jóvenes, a empezar a ver en las nuevas generaciones una luz para adecuarnos, para reinventarnos en toda esta problemática que estamos viviendo. Bueno, para terminar, después de hacer el análisis por áreas, ver los antecedentes de otras crisis mundiales, voy a referirme ahora a 15 recomendaciones que modestamente me atrevo a recomendar para poder afrontar esta crisis. Y que luego me gustaría desarrollar con ustedes a través de sus preguntas y con una lluvia de ideas poder aterrizar algunas de ellas, llamar a la reflexión en otras y enriquecernos seguramente con otras propuestas adicionales a estas 15 que me atrevo a recomendar hoy día. No soy un gurú, por lo tanto no puedo predecir qué cosa es lo que venga, pero creo que tenemos las condiciones como líderes, todos nosotros, para poder analizar cómo afrontar esta crisis. Los rotarios somos expertos en eso. La primera recomendación, si quieren tomar nota, voy a ir lento en las 15 recomendaciones. La primera recomendación es ajustar nuestros planes estratégicos. Los planes estratégicos, mis amigos, no son estáticos. Se ven afectados por los fenómenos sociales, como este. Por lo tanto, muchas de las cosas que habíamos planificado, muchos de los sueños que habíamos acariciado, no se van a poder cumplir. Por lo tanto, es necesario, por ejemplo, el gobernador Daniel ha tenido que cancelar su conferencia de distrito. Tiene ahí ya él que replantear, a ver si es que no renuncia a realizar una conferencia y de repente organiza una conferencia virtual, ver el tema de ese presupuesto donde se destina, etcétera, etcétera. Entonces, ajustar nuestros planes estratégicos porque tenemos que cambiarlos. No son estáticos los planes estratégicos. Primera recomendación, revisen con sus juntas directivas sus planes estratégicos y tomen las medidas pertinentes para efectuar los cambios que hagan realista ese plan estratégico ahora. Segunda recomendación, y es difícil decir esto como líder, pero les recomiendo, mis amigos, que bajemos un poquito la intensidad de la información que compartimos.
Porque esta crisis trae consigo que los rotarios, que son seres humanos, que son ciudadanos de una comunidad, que son empresarios o empleados de empresas o independientes, van a estar ahora muy dedicados a ver en primer lugar su salud, la salud de sus familiares, van a estar muy concentrados en ver la situación de sus empresas, de sus trabajos, de sus negocios, y van a estar muy concentrados también en ver la situación de su familia, cuánto se afecta a su familia como consecuencia de esta crisis. Probablemente yo todavía tenga trabajo, pero es probable que mis hijos pierdan su trabajo y eso también afecte a ese ciudadano, a esa persona humana que es rotario. Entonces, si subimos nuestra intensidad de información, de capacitación y de conexión, probablemente suceda el efecto contrario y el rotario diga, no, por ahora es demasiado lo que tengo que asumir con Rotary, es demasiada la carga, y entonces ahorita mi familia, mi trabajo, nuestra salud nos necesita más tiempo y no voy a tener tiempo. Entonces, Rotary, acuérdense, es un estilo de vida, tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos y a esta situación dramática que van a vivir nuestros socios. Entonces, bajar un poquito la intensidad. Segunda recomendación. Tercera recomendación, reinventarnos. Y creo que somos expertos en este tópico especialmente, en reinventarnos, en ver cómo salimos de esta crisis. Estas reuniones son una manera de reinventarnos, no solo para capacitarnos, también para reunirnos. Y entonces, así como la utilización de este tipo de herramientas nos permiten reinventarnos y no perder esos lazos, esos vínculos que nos permiten funcionar como organización, en todo orden de cosas es necesario reinventarnos. Esa es la tercera recomendación. La cuarta recomendación, mis amigos, es reducir los costos. Antes de la crisis, con toda seguridad, todos estábamos en la capacidad de poder sobrellevar los costos, además muy, muy básicos, muy al alcance de todos. Si no, no sería rotario, ¿verdad? Pero en estas circunstancias, mis amigos, los llamo a la reflexión para que los costos que no tengan que ver naturalmente con el per cápita y otros gastos, obligaciones económicas que son obligatorias para los rotarios, valga la redundancia, tengamos que revisarlas. La cuota del club, probablemente las cuotas distritales, va a tener que haber un análisis en las próximas asambleas. En fin, eso depende de los gobernadores y depende de los presidentes. Revisar esos costos para ajustar esos costos a estos momentos de crisis. Y naturalmente tratar de ser más austeros también en nuestras reuniones para evitar justamente que nuestros socios incurran en gastos que para muchos hoy día va a ser difícil afrontar. Después del coronavirus, después que termine el aislamiento social, recomiendo más reuniones en casas de socios, por dos cosas. Primero, en atención a lo anterior, para ir en esa tendencia a reducir costos. No digo que dejen de reunirse en hoteles, que dejen de reunirse en clubes, en restaurantes, en los que habitualmente se reúnen, pero quizá que incrementen el número de reuniones en casas, por dos cosas. Una, para reducir de alguna manera costos, y en segundo lugar, para que después de tanto tiempo sin abrazarnos, sin duda va a ser mucho más bonito que nos reunamos en la calidez del hogar de alguno de los rotarios, que todos aportemos algo de comida, algo de lo que vamos a tomar, y que todos disfrutemos sin límites de estas reuniones de compañerismo. La séptima recomendación es asistir y apoyar a los rotarios, digamos, de la tercera edad, a nuestros veteranos activos mayores, sobre todo aquellos que no utilizan herramientas tecnológicas. Ellos sí que van a sufrir en este tiempo de aislamiento social obligatorio e incluso en el post. Me refiero a la etapa de aislamiento social recomendable. Ahora estamos en un aislamiento social obligatorio y luego pasaremos a un aislamiento social recomendable.
pero entonces se van a ver afectados aquellos rotarios que no tienen esta posibilidad como nosotros de acceder a estas herramientas tecnológicas para reunirnos. Y entonces la séptima recomendación es asistir y apoyar a aquellos rotarios que no tienen esta posibilidad de conectarse. La octava recomendación es preocuparnos de manera especial y establecer políticas, estrategias de atender a los rotarios nuevos, a los que tienen menos de un año. Porque como nos hemos desconectado y no hay actividades, no hay reuniones, no hay proyectos en marcha, probablemente muchos puedan desmotivarse si es que no los atendemos. Entonces, recomiendo un sistema de mentoría, una preocupación, hacerlos sentir parte de la casa, parte de la familia, parte de la organización y decirles que su presencia es bienvenida, sobre todo en estos momentos. Retarlos a que puedan aportar sus ideas, su inventiva, su creatividad en el desarrollo para salir todos juntos de esta crisis. Los expertos, los que tenemos tiempo en Rotary y también los nuevos, ellos también pueden traer aportes significativos, sobre todo porque vienen de fuera y no conocen la organización. Esa opinión también es importante, hay que asistir a los rotarios nuevos. La novena recomendación es tener flexibilidad con los rotarios que vean afectada su economía, ¿no? Sobre todo con aquellos rotarios que han sido siempre tan puntuales en sus obligaciones económicas y que ahora, de alguna manera, por esta crisis económica post-COVID-19, se van a ver afectados sin duda en su economía. Si eso pasara, no dejemos que ningún rotario afectado por la crisis económica se vaya de Rotary. Veamos la forma de ser flexibles. Sin duda hay obligaciones que cubrir, pero creo que tenemos la capacidad de los rotarios de ver algún mecanismo de flexibilidad para que los rotarios que vean afectada su economía no se vayan porque no pueden pagar alguna de las obligaciones económicas. Entonces, la novena recomendación es esa, flexibilidad con esos rotarios. La décima recomendación que les hago, con mucha humildad, es mensajes positivos en redes. Por favor, seamos severos. Eliminemos al rotario de un chat si es que trae mensajes tóxicos, si es que trae mensajes ofensivos. Que los chats de Rotary sirvan tan solo para ver temas exclusivamente rotarios y también para ver temas positivos. No necesitamos más toxicidad con el momento que estamos viviendo ahora. Entonces, la recomendación, mensajes positivos en redes, es la décima recomendación. La recomendación número 11 o 11ª recomendación es ponderar más el compañerismo. En los últimos años, sobre todo, nos hemos enfocado muchísimo en proyectos, servicio. Creo que antes que proyectos, tenemos compañerismo. Hacer que ese comité de servicio en el club pueda analizar. Tenemos mucha tarea hacia adentro. Les recomiendo que primero, en esta etapa en la que tenemos que reinventarnos y adaptarnos a este nuevo mundo que vamos a tener post-COVID-2019, les recomiendo que ponderemos el compañerismo y que atendamos internamente lo que está pasando, lo que va a pasar con el club, con los socios y con la organización. Entonces, ponderar más el compañerismo. Necesitamos mucho compañerismo en estos tiempos, compañeros, hermanos de Latinoamérica. La 12ª recomendación es la unión de clubes para proyectos de servicio en la comunidad. Seguramente muchos clubes van a afectarse en general con esta crisis, así es que los rotarios sabemos que en estas circunstancias las alianzas estratégicas, en primer lugar entre clubes rotarios para desarrollar proyectos en conjunto, son muy valiosas. Primero, porque el impacto va a ser mayor, que es una recomendación de nuestro plan estratégico, y en segundo lugar, otra recomendación del plan es que nuestro alcance también va a ser más significativo si nos unimos. Ahora, seguramente necesitamos de más impacto, de más alcance, de más adaptación, en concordancia con lo establecido por nuestro plan estratégico. La 13ª recomendación es que nos
preocupemos primero y luego que nos ocupemos de Interact y de intercambio de jóvenes. Estos dos programas pueden verse afectados por la falta de atención en estos tiempos de crisis. Probablemente la crisis va a hacer que miremos otros sectores, pero esos sectores en particular van a ser muy vulnerables si es que no cuentan con el concurso de Rotarios que apoyen activamente. Son dos programas estratégicos para Rotary. El programa corporativo por el que más se conoce a Rotary es el programa de intercambio de jóvenes. Tan o más incluso que el programa corporativo de erradicación de la polio. El programa de intercambio de jóvenes es un programa valiosísimo para Rotary. Es un programa de un impacto en el mundo enorme. Es un programa de embajadores de paz, de comprensión internacional, de buena voluntad. Y el programa de Interact, lo mismo, es un programa formativo. Es un programa en el que nuestra responsabilidad por los jóvenes es enorme. Rotaract hoy día está empoderado, tiene autonomía, tiene independencia, es un club rotario, un club rotaractiano, es hoy tan igual que un club rotario socio de Rotary International. Así es que nuestra preocupación fundamental tiene que estar en Interact y en intercambio de jóvenes. La recomendación número 14, mis amigos, es aprovechar el activismo social que va a brotar como consecuencia de la crisis. Como consecuencia de la crisis, mucha gente va a estar en posibilidades va a querer sumarse a organizaciones de servicio. Mucha gente va a saber que el mundo necesita más que nunca de solidaridad. La solidaridad la estamos viendo en nuestras calles. Estamos viendo a médicos, a enfermeras, a militares, a policías, a trabajadores que recogen hasta las bolsas de basura en nuestras casas, que lo hacen con un sentido de solidaridad enorme, arriesgando sus propias vidas. Como estos profesionales, vamos a encontrar seguramente a un montón de personas con el deseo de sumarse a instituciones de servicio. Entonces, tenemos que estar muy atentos para que nuestro mensaje sea de invitar a todas estas personas, profesionales, hombres de negocios, éticos, que compartan nuestra filosofía, a hacer más visible Rotary, la oferta de Rotary, de decirles que Rotary es una organización centenaria, que tenemos un gran expertise, que somos expertos sirviendo a la comunidad. Entonces, estar atentos a ese activismo que va a brotar como consecuencia del post-COVID 2019. Y finalmente, que nuestro mensaje de esperanza, de amor, de paz, de trabajar por un mundo mejor, nuestro mensaje de solidaridad, de apoyo al más necesitado, al más carenciado, nuestra misión de servir a los más necesitados y de cambiar dramáticamente la vida y el destino de las personas, de las comunidades y del mundo entero, tiene que quedar hoy más claro que nunca. Así es que tenemos que posicionar en este tiempo en el que se van a hacer visibles muchas ofertas de organizaciones de servicio para atraer a jóvenes y personas que quieran hacer activismo social en beneficio de los más necesitados. Nuestro mensaje tiene que quedar claramente determinado. Muy bien, mis amigos, tenemos ahí 15 modestas recomendaciones de este servidor que parten de un estudio de los hechos, de los fenómenos sociales que se están dando ahora, de cómo algunas organizaciones como nosotros están también replanteando sus planes y viendo sus estrategias para afrontar esta crisis que nosotros la vamos a convertir en una oportunidad. Muchas gracias, un placer compartir con ustedes y estoy a las órdenes para las preguntas que ustedes deseen formular o para las reflexiones o los aportes que quieran traer a esta reunión, que más que una conferencia es un encuentro de líderes latinoamericanos para ver posibilidades de desarrollo para Rotary. Muchísimas gracias. Aló, amigo Joel. Aló. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Salirrosas. ¿Qué tal? Víctor Salirrosas de Trujillo Norte. Encantado, Víctor. Qué gusto me da escucharte y felicitarte por una charla tan interesante y tan importante
para estos momentos difíciles que estamos viviendo el mundo y particularmente nuestro país. He escuchado muy bien tu charla, tu conferencia, y podemos quizás tratar de resumir en breves palabras que ahora podemos decir los rotarios, antes de COVID-19 y después del COVID-19. Correcto. Yo soy médico, cirujano, profesor en la universidad, ya muchos años de servicio, y rotario más de 30 años. Y puedo decir que este COVID-19 nos trae otros protocolos que tenemos que aplicar tanto dentro del rotarismo como dentro de nuestras profesiones. Y indudablemente el mundo va a cambiar. Y nosotros los rotarios tenemos que cambiar con nuevas estrategias, tal como lo has mencionado. Y esperamos incentivar a todos para que estemos preparados y sobre todo con las futuras generaciones que son el alma indiscutible, la base del rotarismo. Así es, correcto. Saludarte y felicitarte. Muchas gracias. Gracias, Víctor. En efecto, lo has dicho bien, antes del COVID-19, después del COVID-19, el mundo va a ser otro. Ahí coinciden todos los analistas. Y esa reflexión final, empoderar a los jóvenes. Este es un momento especial para que, estoy seguro, los rotaractianos nos muestren su talante, su creatividad, compartan con nosotros su energía, hagan sinergia con nosotros y juntos, rotarios y rotaractianos, y asimismo interactianos, grupos de fomento en la comunidad rotaria viva pueda estar activa, enfrentando con creatividad, reinventándonos, porque somos expertos en eso, los rotarios hemos subsistido a todas estas crisis que hemos narrado en 115 años, vamos a salir adelante. Palabra de rotario. Gracias, Víctor. Gracias. Querido Jorge, noches, ¿cómo señor estás? Jorge, le saluda Álvaro. A ver, primero a Cecilia Montero. Adelante, Cecilia. Gracias. El moderador va a indicar, ¿ya? Cecilia Muy Montero, bien. buenas noches desde Bolivia, qué gusto, una tremenda líder. Gracias, querido Jorge. Buenas noches, amigos rotarios. Mi nombre es Cecilia, soy del Rotary Club Patujú, del distrito 4690 en Santa Cruz, Bolivia. Como lo dice, es muy interesante que hayamos tenido que vivir un momento con el COVID-19 para que podamos encontrarnos mediante una plataforma digital de esta manera, siendo que esta plataforma está disponible hace mucho tiempo. Entonces esa es una de las oportunidades que nos brinda la situación que estamos viviendo. Esta crisis sanitaria mundial que nos llena de temor, pero que también, como dices, puede convertirse en una oportunidad, ¿no? Y nos los demuestra la historia. Si empezó Rotary en medio de una crisis mundial, entonces es desconocida y nos da temor, pero podemos sobrellevarla. Yo, por mi trabajo como periodista, a veces tengo más información de la que deseara, ¿no? Y tengo un hijo pequeño, padres adultos mayores, entonces también hay un miedo involucrado, pero eso no hace que dejes de buscar cómo apoyar. Entrando a ver con el hashtag Rotary Responde, y viendo también todas las acciones que está haciendo Rotary en el mundo entero para apoyar campañas, para luchar contra el COVID-19, me topo con que la mayoría de las acciones que se muestran son de Asia, de Europa, de Estados Unidos, y quizás no se ven las acciones que realizamos los rotarios de Latinoamérica. Y estoy segura que no es porque no se hagan, sino porque no tenemos la costumbre o no estamos subiendo las acciones que se realizan. Y digo que sería importante que por más pequeña que sea una acción, la compartamos, porque la realidad de Latinoamérica es similar en los países latinos y se pueden generar, copiar las buenas ideas de lo que se pueda hacer. Entonces considero que sería importante motivar e incentivar, por más pequeña que sea la acción, que los rotarios podamos subir lo que estamos haciendo, ya sea que lo hacemos desde el edificio, desde el condominio donde vivimos, que lideramos que todos los del condominio pongan 1 kilo de comida para darle a alguien que no tenga dinero,
a una acción grande de recaudación de fondos. Entonces, quería aprovechar la plataforma para invitar a que los rotarios, siguiendo el hashtag Rotary Responde, podamos publicar para que sean campañas, desde la más pequeña hasta la más grande, que todos podamos imitar. Muy bien. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, Cecilia es una experta, una profesional de la comunicación y además ex-rotaractiana, y pienso que este aporte es significativo y que deberíamos de tomar en cuenta. Y como ella dice, esta plataforma para viejitos como yo es una novedad, ¿no? Y estamos fascinados con este descubrimiento, pero es una plataforma que está ahí hace mucho tiempo, pero a la que no accedemos porque a veces tenemos paradigmas y solo pensamos en el valor, en el aporte de lo presencial, ¿no? Y bueno, sin duda esto nos va a obligar a todos a replantearnos incluso hasta nuestra visión del mundo, ¿no? Y de cómo enfrentamos la crisis. Muchas gracias, Cecilia. Adelante. Sí, Jorge, si me permites. Sí. Qué ¿Qué gusto tal? de saludarte, Anthony. Jorge, primero felicitarte. Muchas Me ha gracias. gustado muchísimo. Y yo, si me permites, sabes que yo sí que soy digital. Yo llevo desde el año, 74 con el tema informático, o sea, yo vengo de ficha perforada. Y me gustaría añadir unos cuantos tips por el tema digital. A ver, vamos a ir ahora a una saturación de multiconferencias, videoconferencias. O sea, el problema que puede haber a muy corto plazo es que la gente se sature de videoconferencias, de reuniones. Yo lo decía en broma, hoy tenía otra reunión interclubes con amigos de Colombia y yo decía en plan de broma, pero en plan de serio, que yo no había viajado tanto y a tantos clubes como estas 3 semanas de confinamiento. Y Sí, creo que como yo, más de uno. O sea, me consta que tú también, Jorge. así es. Interactuado con tanta gente, además. Ese es el tema. Es decir, el problema, y eso os puedo dar un ejemplo muy tonto, las redes o los chats de WhatsApp. Los chats de WhatsApp están saturándose de mal uso, o sea, no sabemos utilizarlos. No el tema tecnológico, que el tema tecnológico, el utilizar la plataforma Zoom, otras, Webex, GoToMeeting, hay un montón, son fáciles. O sea, de hecho, es una dirección de Internet, clicas y ya está. Pero el problema, por ejemplo, con los WhatsApp, y supongo que lo hemos sufrido, lo estamos sufriendo en el chat de presidentes, de secretarios y tal, las famosas cadenas. Es decir, alguien envía un mensaje y se le responde. Si los presidentes somos 97 clubes en el distrito y uno dice algo, si los 97 contestan, lo que es el mensaje importante ya ha desaparecido. O sea, nos falta más que el aprender en un tema tecnológico. Y yo soy de los que reniega del tema de analfabeto digital o de viejo digital. O sea, eso no es verdad. O sea, al final todos utilizamos los videos, utilizamos plataformas, utilizamos Internet. WhatsApp, yo creo que todos los que estamos acá tenemos WhatsApp. O sea, no es tan complicado. O sea, al final es Así es. quizá más una negación que nos han inculcado algunos el tema de analfabetos digitales y nos lo hemos creído. Olvidaros. No es verdad. O sea, igual que aprendimos a leer y escribir, podemos aprender a navegar. O sea, no es tan complicado. Lo que sí me preocupa es, por una parte, esa saturación, y lo que nos va a pasar es que dentro de 2 semanas, porque esto no nos engañemos, esto tenemos para todo el año. O sea, seamos realistas, pero como decían aquellos, ¿no? Seamos realistas, pidamos la luna. Eso no se acaba en 2 semanas, ni en 3, ni en 5, ni en 6. Me comentaban los amigos de Colombia que ya han ampliado el plazo de confinamiento a finales de abril. O sea, nosotros vamos por el mismo camino, porque
una cosa es que se detenga el tema de confinamiento y la otra es que realmente se erradique el virus. Y no se va a erradicar hasta que tengamos la vacuna. O sea, eso va para años. Tú comentabas, y ahí coincidimos todos, creo, y todos los analistas, de que hay un mundo antes y después del coronavirus. O sea, las relaciones van a cambiar. Pero tenemos la gran ventaja que nunca en la vida, y corregidme, habíamos estado tan conectados. O sea, hablamos de aislamiento social. Es mentira, es confinamiento, pero aislamiento nada. Estamos aquí creo que 120 o 130 reunidos. ¿Cuántas veces nos habíamos reunido a nivel de distrito tanta gente? De y no toda solo Latinoamérica. De toda Estamos Latinoamérica. de toda Latinoamérica. Sí. 154. O sea, imaginaros lo bueno que es esto. Por desgracia, el tema del coronavirus ha acelerado el tema digital. O sea, algo bueno tenía, pero nunca habíamos estado tan conectados. Que el abrazo, el cariño, tú comentabas, y me parece algo fabuloso. Hay que fomentar el tema de las reuniones hogareñas, porque eso nos va a hacer falta. O sea, tantos días de confinamiento, al final acabaremos todos locos. Pero suerte de esto. Pero yo sí que creo que tocaría el empezar a hacer, y lo estáis haciendo y tú lo estás liderando, es la reunión de hoy. Yo creo que es clarísima en ese aspecto. Pero nos va a tocar replantearnos que no aprender el digital, porque el digital, chicos, es tan fácil como que estamos haciendo. Nosotros llevamos de presidentes creo que ya 4 reuniones, creo, o la próxima. Mañana tenemos otra de presidentes. O sea, nunca nos habíamos reunido tanto. Y yo creo que eso es bueno y toca. Y va a cambiar, o sea, el tema de colegios, el tema de la educación, o sea, eso, la digital ya ha venido para quedarse. O sea, eso está clarísimo. Y no me alargo más porque ya sabes que me gusta mucho hablar. Jorge, muy bien, muchas felicitarte gracias. por la iniciativa y enhorabuena y adelante. Bueno, felicitar al gobernador por esta gran iniciativa, por el trabajo, el deseo de ir planteando reflexiones que nos permitan estar preparados para lo que viene, ¿no? Y te felicito porque efectivamente insistir en eso, ¿no? En dosificar las conexiones y en bajar un poquito la intensidad para hacer que podamos compartir solo lo relevante por ahora, sobre todo en este tiempo. Adelante, a la siguiente pregunta. Jorge. Jorge. ¿Qué tal? Saluda. Perdón, creo que hay otra. Wences te saluda. ¿Cómo estás, Jorgito? Hola, Wenceslao, qué gusto. Igualmente, agradecerte, igual como los amigos de mi club, siempre, digamos, todas las palabras que nos diriges y que creo que nos dan un camino a seguir. Y también agradecer a amigos que reconocen en Rotary una gran cadena de amor, sobre todo. Esto es lo que he encontrado en personas amigas que precisamente por esta soledad que tenemos ahora obligatoria, se han comunicado conmigo y de una empresa que precisamente que realizan proyectos sociales. Y esta amiga que se llama Ann, tiene una empresa que se llama Casey Ann, y justamente te voy a pasar a ti la invitación, porque es un sociólogo español llamado Santiago Cambero Rivero, y nos propone un diálogo digital con el tema voluntariado y solidaridad intergeneracional en situaciones de crisis. Justo creo que es lo que nos toca a nosotros. Te voy a pasar el WhatsApp para que tú, por favor, lo promuevas entre todos los rotarios que están seguramente presentes. Está dedicado justamente para Rotary. Va a ser este miércoles a las 9 de la mañana, hora de Perú. Y va a ser un gran también compartir, creo que este entusiasmo que debemos mantener y creo que debemos contagiar. Así como el coronavirus es peligroso para nosotros, creo que la amistad de Rotary es beneficiosa para todos nosotros. Un abrazo para todos. Mi querido Wenceslao, solo escucharnos ya es como una caricia para el alma, ¿verdad? Tantos líderes de Latinoamérica juntos, preocupados por nuestra comunidad, por nuestros más vulnerables, incluso dentro de Rotary ahora también. La verdad es que emociona, conmueve, ¿no? Muchas gracias por tu aporte. Muchas gracias. Por favor, a todos los demás,
dejar también en el chat del Zoom su correo electrónico para poder enviarles luego el link de esta disertación, de este compartir, y también sus diplomas virtuales que el gobernador quisiera hacerles llegar. Muchas gracias. Hay dos personas que tienen levantada la mano, Santi y Álvaro. Empecemos por... Buenas noches. Sí. Buenas noches, señor Jorge. Mi nombre es Álvaro de Rotarac Lima. Ya en una conferencia anterior también estuve conectado. Hola, Álvaro. Quería hacerle una consulta. ¿Cómo no? Aún así, después de que termine la cuarentena, ¿se deberían manejar las reuniones por el resto del año de forma virtual o viendo cómo van las cosas se podría hacer presencial? Siendo un tema de salud, y felizmente que tenemos bastantes médicos en Rotary atendiendo lo que recomienda, ojo, fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud y nuestras autoridades, ministro de Salud, etcétera, iremos viendo cómo va cayendo esa curva y cuánto riesgo podamos tener para, yo calculo también, como lo dicen los analistas, los especialistas, que aun cuando se suprime el aislamiento social obligatorio, va a seguir siendo recomendable que mantengamos ciertas distancias, etcétera, y las mismas recomendaciones que ahora nos hacen para no contagiarnos. Así que es nuevo también esto para mí, no tendría cómo responderte, Álvaro, pero sin duda vamos a estar atentos todos para ver cómo hacemos para reunirnos presencialmente, porque los rotarios necesitamos también esa vitamina de la reunión presencial para abrazarnos, para vernos, para tocarnos, para conocer cómo estamos cada uno de nosotros en físico, en persona, ¿no? Muy bien, gracias, Álvaro. Tiene su mano levantada Jorge y Santi. Bueno, me adelanto entonces ahí. Bueno, muy bien, Jorge, un gustazo escucharte. Siempre es bueno estar en comunicación, leyéndonos o hablando. Quería rescatar tres cosas que las venimos pensando en este tiempo y que las hemos ido trabajando. La primera, bueno, de que es una época de cambios, ¿sí? Y el cambio implica de que lo que era ya no es, ¿ah? Que el mundo como lo conocimos ya no es. Lo segundo, o de repente lo tercero, y me adelanto a lo segundo, y que es ahí donde el liderazgo toma, me parece, real importancia, sobre todo para una organización como la nuestra, es que tenemos que crear un futuro esperanzador, ¿sí? De alguna forma tenemos que ser esa luz de esperanza y ser los pensadores, ¿sí? Capaz que queda pesada esa mochila, esa carga, pero pensar justamente qué es lo que va a pasar después, ¿sí? Porque ahora lo que estamos es en el mientras, ¿sí? Y ese es el punto número 2, que es como una zona neutra en la cual no sabemos si... A ver, sabemos que no podemos volver atrás, no sabemos bien a dónde vamos, pero es como el pueblo caminando en el desierto, ¿no? Son 40 años que tenemos que caminar y no sabemos bien hacia dónde. Eso creo que nos pone a Rotary como un... no sé si como un faro, pero sí como los que tenemos que generar la esperanza, ¿sí? Y capaz que en eso podemos ser más expertos de todo lo que hemos comentado, es una de las cosas. Eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo, el tema del liderazgo. Y lo tercero, y que lo dejo y no quiero alargarme más y ya de paso saludar a todos los amigos que están presentes. En ese futuro, ¿sí? En ese futuro, una de las acciones que estamos tomando y que por lo general se ve mucho más fácil es la de, bueno, el aporte, la donación, ¿sí? La olla popular, el aporte del paquete de arroz, el paquete de fideos, pero el día de mañana nos va a encontrar en una situación de que eso no va a alcanzar y que sobre todo no vamos a estar construyendo futuro. Y ahí viene aquello de que, bueno, la primera vez le doy, la segunda vez le doy, pero la tercera tengo que enseñarle a pescar. Y ahí de vuelta la importancia de nuestro liderazgo. Creo que tenemos que empezar a ver, la tecnología, y me quedaba con lo que decía un poco Anthony ahí, se cerraron muchas brechas digitales, ¿ah? A la fuerza y obligado cualquiera pelea, ¿ah? Así que muchos aprendieron. Ahora, había un montón de cosas que nos olvidamos. Perdimos la propensión a ahorrar, perdimos la capacidad de cocinarnos, porque levantás el teléfono, pedís una aplicación y te viene la comida. Nos olvidamos de producir alimento. Y creo que esto es como el ludo, ¿sí? Creo que lo he comentado varias veces. Esto es como el ludo. Retrocedimos casilleros, ¿ah? Entonces ahora que retrocedimos casilleros hay que volver. Y muy probablemente con acciones sencillas de liderazgo podemos hacerlo,
¿sí? Cuestiones que Rotary ya ha estado en temas de forestación, Rotary ya ha estado en temas de huertas familiares, no nos cuesta absolutamente nada y todavía tenemos los recursos, ¿sí? Hay fondos ociosos que tenemos en la Fundación Rotary y todo lo demás que tenemos que aprender a utilizar. Entonces un programa, por ejemplo, de huertas familiares para que en 1 metro cuadrado la gente pueda producir su alimento, si empezamos hoy, dentro de un par de meses o menos, estamos produciendo alimento y le estamos enseñando a la gente nuevas costumbres o nuevas condiciones, nuevos hábitos. ¿Ah? No sé, eso es un poco la locura mental que me anda en este tiempo y que en cierta medida venimos conversando con el Club Rotario, con los chiquilines de Rotaract, ¿sí? Con algunos más, porque está bien, ¿sí? La urgencia llama, hay que salir a dar, hay que salir a estar presente con la gente que lo está sufriendo. En Uruguay llevamos 20 días y parece como que esto venimos ha sido el mes más largo de nuestras vidas, ha tenido como 180 días, ¿sí? Y resulta que viene lo peor todavía, ¿sí? O sea, vienen estos otros 2 meses, por lo menos abril, mayo de inactividad, y necesitamos de alguna manera ir pensando en eso. Nada, un poco de compartir esta reflexión con una idea de quedarnos con ese compromiso, ¿verdad? Las gracias, Jorge, por crear este espacio, ¿sí? Gracias, De Santiago. otros, y bueno, que se repite, estamos a la orden. Un fuerte abrazo. Gracias, Santiago. Un abrazo. Tiene la mano. Reflexiones. Quiero decirles, perdón, que Santiago es el presidente electo de Rotary Club de Montevideo, el primer club de Sudamérica, el primer club rotario de Sudamérica. Muchas gracias. Gracias por tus ideas y por tus reflexiones, querido Santiago. Es un club muy joven, tiene solamente 102 años y es un club muy chiquito, solamente somos 170 socios, así que muy humildes de nuestra parte. Y tenemos ahora un presidente electo joven, qué bueno, qué alegría me da. Nos vamos. Hola. Hola Jorge, te saluda Jorge Castañeda de Rotary Club Chimbote Centenario. Hola, tocayo. A este paso no vamos a tener reuniones. Maestro, siempre un gusto escucharte y más que nada el sentir de que todas estas situaciones que estamos pasando ha hecho más que nada para poder lo que tú estás manifestando, reinventémonos. No podemos ver solamente las amenazas, sino las amenazas convertirlas en fortalezas. Estamos prácticamente todos los clubes tenemos que darle para las acciones para que nuestra rueda rotaria siga girando y que la acción se vuelva a servicio. Eso es lo que estamos haciendo desde mi club, desde nuestro distrito 4465 y esperemos que siempre podamos ir avanzando. Escuché bastante, me acuerdo la última conferencia que hubo en Trujillo, cuando un Vicente Yay, futurista, decía, quizás en un momento hablaremos a través de las máquinas y demás. Creo que el futuro se le adelantó y ahora lo estamos viendo. Sin tecnología no vamos a poder hacerlo. Y ahora, más que nada, necesitamos los rotarios cuidarnos también, porque necesitamos quedarnos en casa para poder seguir siendo soldados de servicio. Un abrazo, Jorge, siempre es una satisfacción, y como lo dijo los amigos de diversos clubes, esta es la manera en la cual nos estamos reuniendo. Mira, 167 y tal, estamos batiendo de acá lo que vendrá a ser las conferencias digitales, las conferencias binacionales, y por qué no, una conferencia de Rotary Internacional, una convención que esté al alcance de todos, y por este medio prácticamente estaríamos a la vanguardia. Un abrazo a todos mis hermanos rotarios y siempre con la ansia de poder abrazarnos, pero el día de hoy guardémonos para mañana poder abrazarnos. Siempre para adelante y vamos por más. Un abrazo, hermano. Gracias. Parecía una señal la del lema de Mark Maloney, ¿no? Rotary conecta el mundo. Y como decían Santiago, Jorge, Wenceslao, creo que nunca antes nos hemos estado tan conectados, tan juntos, toda esta comunidad rotaria latinoamericana como lo estamos ahora. Así es que esa es una oportunidad que nos trae la crisis y vamos a, sin duda, aprovecharla. Los rotarios hemos tenido siempre esa dinámica para convertir, como dices, Jorge, las amenazas en oportunidades. Muchas gracias. Bueno, nos merecemos un aplauso virtual, aunque sea, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Creo que no hay más intervenciones, mi querido Robert. Agradecerle nuevamente a nuestro EGD, Jorge Joels, nuestro presidente del comité de membresía y nuestro instructor del distrito,
por su brillante exposición. Quisiera agregar un par de cosas. Si bien es cierto, esta charla ha tenido parte de lo de la historia durante todos estos años del rotarismo, y se ha hablado mucho del antes y después del COVID, quiero que seamos muy conscientes que seremos parte ahora de esa historia durante el COVID. No dejemos llevarnos por las emociones, este no es el tiempo. Yo sé que a todos nos anima el estar en Rotary, de pensar en la comunidad. Como lo decía Jorge al final, cuidémonos luego para podernos proyectar con mayor fuerza a la comunidad. No dejemos llevarnos por la emoción de salir a la calle, porque hoy más que nunca vamos a cuidarnos estando en casa. Protegemos a nuestra comunidad estando en casa. Y como lo has dicho tú, finalmente nuestro presidente Marc Maloney creo que tuvo un acto premonitor al poner el lema del año. Rotary conecta el mundo, y qué bueno. Y parte del plan estratégico era esto, el adecuarse. Y nos estamos adecuando. Qué bueno, amigos de Latinoamérica, gracias por compartir con todos los rotarios de nuestro distrito, el 4455. No importa el distrito, no importa dónde estemos, porque donde exista un rotario está el servicio, donde exista un rotario está la amistad, la solidaridad. Eso es lo más importante, porque eso es lo que nos distingue a todos aquellos que de manera muy honorable llevamos esa rueda. Estamos muy distinguidos de que sea el rotario de nuestro distrito, un EGD, Jorge, y nuestro mayor aprecio. Nuevamente, muchísimas gracias a ti, como también a Robert, que ha tenido la gentileza de habernos cedido este espacio también para podernos comunicar todos. Y que miren, estamos tan lejos de distancia, pero tan cerca. No nos podemos tocar, pero nos podemos ver y nos podemos sentir. Eso es lo bonito de Rotary. Y de querernos, de sentir que nos queremos y que cada vez sentirnos más rotarios. Nuevamente, que Dios los bendiga, cuidémonos, cuiden a nuestras familias, cuidándonos nosotros podemos cuidar nuestra comunidad. No sé si finalmente quieres decir algo más, Jorge, pero que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Nunca olvidemos que estamos en la vereda aún de los que podemos dar, porque en la vereda del frente hay miles y miles de personas que esperan con su mano extendida para que alguien los ayude. Y ahí estaremos los rotarios. Iniciativas hay 1000, pero pongámonos a funcionar, hagamos que nuestros clubes trabajen a través de las plataformas, generemos las iniciativas y todas las recomendaciones muy importantes que Jorge nos ha dado. Que Dios te bendiga siempre, Jorge, y no solamente te ilumine, sino bendiga tu mente y tu corazón, para que siempre puedas tener esa claridad de pensamiento y esos sentimientos a todos nosotros del mundo rotario que nos contagia. Que así sea. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido gobernador, y gracias a toda esta comunidad rotaria maravillosa de Latinoamérica, del mundo. Y como decía nuestro querido gobernador Daniel, parece premonitorio, ¿no? Marc Maloney nos regala un lema fantástico, tan aplicado en este momento: Rotary conecta al mundo. Y el presidente electo Holger Knack nos dice: Rotary abre oportunidades. O sea, parece que se hubieran puesto de acuerdo, parece que hubieran visualizado que viene una etapa difícil y que Rotary está preparado en más de 115 años para afrontar cualquier situación difícil. Muchas gracias y cuidemos ese mensaje de paz, de esperanza y de amor al prójimo que tanto nos caracteriza y que es el resumen de nuestra filosofía. Muchas gracias a todos. Gracias. Estamos pendientes porque cualquier rato le tenemos novedades todavía. Hasta luego, feliz noche. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches, Gracias. descansen. Chicas, cuídense, por favor, cuídense, a cuidarnos. Yo me quedo en casa. Gracias, buenas noches y Buenas noches. un abrazo. Quedamos en casa. Saludos desde Perú, Trujillo. Saludos. De Perú. Buenas noches, Jorge. Es Arturo Castro Guerra del Rotary Club San Isidro. Estoy agradecido. Tremendo artista. Un abrazo. Saludos a San Gracias. Isidro. Gracias. A ti he tomado nota de todas tus recomendaciones, las voy a trasladar a mi club. Muchas gracias. Gracias. Les voy a hacer llegar también. Gracias. Parabéns pela palestra. Abraços, Roberta, Brasil. Abraços, Brasil. Roberta, siempre te sigo. Encantado. Tchau, tchau. Excelente palestra, excelente. Muito obrigado.
Obrigado. Chao, Cidinha do Brasil. Bolivia. Chao, chao. Jorge, saludos para todos, cariño. Nossa, que o sobre todo, cara falou que ele Rotary está hecho de grandes retos Também que y este año es mais un reto fanático. para todos los voluntarios. Así que un abrazo Mas muy eu grande digo para isso. ti y para todos nuestros compañeros. Que Dios los Gracias. bendiga. Gracias. Bendiciones. Igualmente. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Dios nos ilumine Chao, a todos. felicidades. A Muy todo el difícil. mundo. Dios nos ilumine, a todo el mundo. Que Dios nos ilumine, así es. Y nos Fiquem com Deus. Chao. Vaya. Chao, chao, chao. Chao, amigos. Tchau, tchau a todos. Saludos de la Bye, bye, bye. Bacana do Brasil. Tchau. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Todo Buenas noches con todos. Latinoamérica, hermano. Qué hermoso, qué hermoso. Hermoso. Muito legal mesmo. Fantástico. A Cidinha. Desde el Ecuador, mucho gusto, un placer. Fantástico. Qué lindo. El gobernador propuesto de Ecuador, la instructora distrital Karen, el gobernador Jorge. por la Abrazo. recomendación. Ecuador, Qué Bolivia, lindo, qué lindo. Guatemala, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, qué lindo. O Rotary Bolívia, conecta o mundo. Rotary conecta el mundo. Perfecto. Conectado al Rotary mundo. conecta el mundo. Latinoamérica conectada. Saludos. Latinoamérica unida. Una sola nación, una sola comunidad rotaria. Patria grande. Bye, bye, bye. Bendiciones a Dios. todos. Igual. Bendiciones, bendiciones. Tchau, tchau. Chao, Cidinha. Tchau, tchau, tchau. Parabéns, fantástico. Tchau. Amiga paulista. Ah, Fran, saudades. Ah, beijo. Ah. Saludos a los amigos de San Pablo, Cidinha. Sim, sim, sim. Saludos. Tchau, eu me vou. Tchau, tchau. Chao. Tchau. Bendiciones, cuídense. Un abrazo. Saludos, Jorgito. Saludos. De acá Un montón, se les quiere y se les extraña un montón. A Saludos, cuidarse. Jorgito. Gracias por Chao, todos tus Eli. mensajes. Encantado, Estuvieron gracias. excelentes. Qué Todas bueno, tus me alegra propuestas. Y para todos, creo que la familia ahora estamos juntos. Es tan importante que permanezcamos unidos, sobre todo porque a veces trabajamos y no pensamos que dejamos atrás muchas cosas, y creo que estos momentos que estamos unidos nosotros estamos viendo que a través de Rotary podemos hacer muchos cambios, ¿no? Y he apuntado todas tus propuestas y las voy a llevar en efectivo a mi club. Así que muchas gracias. Qué bueno, gracias. Chao, Jorgito. Chao, Eli, linda. Jorge, buenas noches. Álvaro de Rotary Lima. Antes de retirarme, felicitarlo por la excelente ponencia que tuvo. Gracias, Álvaro. Gracias por Ahí participar. estaré presente. Buenas noches, muchas gracias por la exposición. Felicitaciones a los dos, al gobernador Daniel y al EGD Jorge. Felicitaciones, verdaderamente me ha gustado mucho la exposición y desde luego la replicaré en Rotary Club San Isidro. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Excelente, muchas gracias. Jorge, excelente tu presentación, un gusto de verte nuevamente, muy confortado con tus palabras y creo que debemos ser bastante optimistas porque justamente no deberíamos quedarnos en la predicción, sino más bien ir pensando cómo podemos, como tú dijiste en algún momento, en el punto 3, cómo reinventarnos. Creo que eso es lo más importante. Con esa idea te quedo, Jorge, y gracias.
Un abrazo grande para todos desde el Rotary Club San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina, distrito 4921. Muchas, pero muchas gracias. Hay una conferencia Rotary, un Zoom. Mira.